Miren, un tema de política pública que casi no se discute en Puerto Rico, pero que hoy día es posiblemente el tema más importante a nivel nacional en la política, en tanto en la carrera para la presidencia de los Estados Unidos como dentro de lo que tiene que ver en el mundo del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, es el tema de inmigración. Y es un tema que aquí en Puerto Rico, aunque está vigente y es un tema importante y nos toca en el día a día, no se habla necesariamente. Y hoy nosotros vamos a adentrarnos en él. Hoy nosotros vamos a estar hablando en detalle de qué es lo que está pasando a nivel nacional, qué es lo que está pasando en la frontera, cómo eso está impactando los diferentes estados donde hay comunidad puertorriqueña y también cómo esto va a impactar el resultado de noviembre de las elecciones presidenciales entre Joe Biden y Donald Trump. Y por qué este issue se ha convertido en uno de los temas más importantes. Y para hablar sobre este tema, yo he invitado a un gran amigo personal, pero a la misma vez es el primer director que tuvo la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos. Él es el licenciado Alfonso Aguilar, a quien le doy la bienvenida. Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar contigo, Carlos. Oye, Alfonso, gracias por sacarle tu tiempo para hablar sobre este tema. Sé que este tema a ti te apasiona. Yo sé que tú llevas mucho tiempo trabajando en él. En algún momento tú y yo fuimos colegas, trabajamos en estrategia y en forma de cómo difundíamos ciertos mensajes a nivel de toda la nación. Y te he pedido que estés con nosotros hoy, primero para que todo el mundo te conozca, todo el mundo sepa aquí en Puerto Rico quién tú eres, pero aparte de eso, para que tú, con toda tu experiencia, con todo tu expertise, con toda la profundidad que tú tienes en este tema, pongamos a tener una discusión sobre dónde está el tema migratorio a nivel de los Estados Unidos como política pública y cómo esto está impactando a nivel político. Y del saque, lo que quisiera es preguntarte ahora mismo, ¿qué está sucediendo con este tema? Pues mira, realmente lo que estamos viendo es una invasión, literalmente. Y así la ha llamado el gobernador de Texas, Greg Abbott. Estamos viendo un desplazamiento histórico de personas, sobre todo de América Latina, pero ahora de todas partes del mundo, China, África, hacia la frontera sur de Estados Unidos. Algo que nunca habíamos visto. Y esto, ¿por qué tenemos que entenderlo? Porque esto ya opaca los debates que hemos tenido en el pasado sobre reforma migratoria. Cuando tú lo piensas, desde que empezó esta administración, la administración Biden, han llegado a la frontera más de 10 millones de personas. 10 millones, más de 10 millones que han sido detenidas por la patrulla fronteriza. Obviamente, eso es sin contar lo que llaman los getaways, los que han entrado sin ser detenidos, que se estima que sean un poco más de 2 millones. Pero piensa en la historia reciente mundial. No tenemos ningún tipo de desplazamiento en esa magnitud. O sea, este es el desplazamiento. Ni siquiera en Siria. Ni siquiera los sirios durante la guerra, cuando están bombardeando, cuando se iban a Alemania. ¿Recuerdas toda la atención que se prestó a ese asunto de los refugiados sirios? En el 2016, cuando estábamos trabajando en Washington, esto era un tema súper importante. Decían la gran crisis humanitaria por la cual están viviendo los sirios y todas las cantidades de las caravanas que se movían hacia Alemania. O sea, que esto numéricamente, proporcionalmente opaca eso. Estamos hablando de un desplazamiento de más de 10 millones de personas y que continúa. En diciembre nada más recibimos en la frontera sobre 300,000 personas. Es en un mes un número récord. En diciembre, un mes de invierno, cuando en el pasado los números han bajado. O sea que esto continúa, es algo que no se había visto. Y obviamente nuestro país, aunque siempre ha sido una nación de inmigrantes que le ha dado la bienvenida a los inmigrantes, pero logísticamente nosotros no podemos recibir tantas personas y que estén entrando al mismo tiempo. Y los problemas son evidentes. No solo lo están experimentando las comunidades en la frontera sur, pero también ciudades en todas partes de Estados Unidos, Nueva York, Chicago, están viendo estos problemas, ¿no? Que son problemas de recursos. No tienen los recursos suficientes para atender a esta gente que llega. Hay mucha gente involucrada en actividad delictiva. O sea, que hay un sinnúmero de problemas. O sea, nosotros creemos en la inmigración, pero tiene que ser legal y tiene que ser ordenada y tienen que ser números que nos permitan a nosotros recibir esas personas y poder integrarlas al país. Tienen que ser números manejables.
Es importante, Alfonso, desde el punto de vista conservador, los conservadores creen en una buena reforma migratoria, un sistema migratorio ordenado, un sistema migratorio que permita que lleguen a la nación, ¿verdad?, personas que vengan a aportar constructivamente en todos los sentidos de la sociedad americana, ¿correcto? Claro, o sea, la mayoría de los conservadores creen en la inmigración legal, pero como digo, tiene que ser ordenada, no solo por la seguridad de nuestro territorio, pero también la propia seguridad de los inmigrantes. O sea, ese viaje a la frontera sur es tan peligroso. Más del 60% de las mujeres y niñas son víctimas de acoso sexual o violación. Ese movimiento masivo de personas facilita todo tipo de crimen, facilita la trata de niños para el comercio sexual. O sea que eso es lo que hay que entender. Ese movimiento irregular es un movimiento que crea un ambiente de crimen. Por eso hay incluso voces de la Iglesia Católica, como el cardenal Sará, que han dicho que estos movimientos masivos son una nueva forma de esclavitud. Y efectivamente, es una nueva forma de esclavitud porque muchos los obligan, a los niños, por ejemplo, para el comercio sexual, mujeres también para el comercio sexual. O sea que realmente es algo muy peligroso que nosotros queremos disuadir. Para eso están las leyes, que la gente entre ordenadamente. Mira, Alfonso, vamos a ponchar ahora un video del speaker de la Cámara, de Mike Johnson, porque yo creo que es importante, ya una vez, ¿verdad?, discutido cómo está esa situación ahora mismo en la frontera. Ahora mismo hay un tranque a nivel de Casablanca y el Congreso. Y aquí está el speaker Mike Johnson hablando sobre los esfuerzos que ha estado haciendo para reunir con Joe Biden. That's a problem. I don't know why they're uncomfortable having the president sit across the table from me. God bless you all. May God protect our speakers, and I promise I'll come back and answer questions later. Thank you. When Trump said that, sir, what did Putin hear? What's plan B if the speaker? Si te fijas, ahí escuchamos a Mike Johnson hablando sobre varios intentos que ha hecho para poder reunirse con Joe Biden. Esto es porque, para que la gente entienda, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo entre Casablanca, Senado y Congreso con el tema migratorio? Bueno, esto en cierto sentido, es un juego político. Primero que nada, la crisis que estamos viendo ahora no es algo que ha pasado por carambola, es algo que creó esta administración. Lo crearon inmediatamente que llegaron a la Casa Blanca, dejaron de construir el sistema de muros y todos los expertos en política fronteriza, en seguridad fronteriza, creen que los muros funcionan. No son muros para sellar el país, son muros para que la migración sea ordenada, que la gente entre por los puertos de entrada. Terminaron el sistema de muros. Terminaron con la política de permanecer en México, que era tan fundamental. Nadie quiere esperar para que adjudiquen su caso de asilo fuera de Estados Unidos. Y por eso, cuando Trump impuso eso, la gente pues decidió no venir, porque la mayoría de los que están viniendo a la frontera están pidiendo asilo, pero no tienen un reclamo legítimo para el asilo. Pero Alfonso, para que la gente entienda, el asilo se pide bajo unas circunstancias particulares, ¿correcto? Correcto, pero esta administración, eso es otra cosa que ha hecho, impuso nuevas reglas liberalizando las leyes de asilo, las reglas de asilo, de manera que cualquier persona puede pedir asilo. En términos generales, el asilo se le tiene que conceder a una persona que es perseguida por razones políticas, por razones de raza, por razones religiosas. Claro, el Congreso en el pasado liberalizó esa definición y ahora incluye una frase que dice personas perseguidas por pertenecer a grupos especiales. Y la administración ha utilizado ese lenguaje para incluir a todo el mundo. Entonces ahora llegan personas que realmente son migrantes económicos, que se están yendo de su país por la situación económica, porque saben que hay más oportunidades económicas en los Estados Unidos y piden asilo. Entonces la administración los deja entrar. Ese es el problema. Pero lo que hizo Trump fue que en vez de dejarlos entrar, dijo, bueno, en lo que se adjudica su caso, van a tener que esperar en México. Y claro, la mayoría de las personas pues se iban. Y eso fue fundamental. Entonces, claro, al tú deshacerte de esas políticas de sentido común, y durante la campaña recordemos que Biden dijo que él iba a abrir las puertas a la migración, que la política de Trump era antimigrante, pues eso fue lo que causó fue crear este efecto llamada y vemos la crisis que se ha creado. ¿Qué pasa? Se le pasó la mano a Biden. Ahora tenemos, como dije, más de 10 millones de personas, una crisis de seguridad nacional, porque están entrando, el número de migrantes que están en las listas de terroristas ha aumentado exponencialmente. La patrulla fronteriza está abrumada, porque recuerda que nuestro sistema migratorio no fue creado
nunca vamos a tener la capacidad para procesar tanta gente. Entonces, la patrulla fronteriza, en vez de estar persiguiendo a gente mala y a narcotraficantes, lo que está haciendo es procesando gente. Entonces, no tiene la capacidad para hacer interdicción, para parar el tráfico del fentanilo. Y sabes que el fentanilo, aquí hay una crisis de salud enorme. Porque en Puerto Rico es igual, ¿oíste, Alfonso? El tema del fentanilo está, pero más de 100,000 personas, más de 100,000 personas al año mueren por sobredosis, 70% de ellas por fentanilo. O sea que pero la patrulla fronteriza no tiene la capacidad. Entonces, ellos crean esta situación. Entonces, llega el año electoral, la inmigración de pronto, como tú bien dijiste, se convierte en el principal tema, más que la inflación para los votantes, y entonces necesitan una salida política y se inventan la excusa, la Casa Blanca y los demócratas, que el presidente no ha podido resolver el tema de la frontera porque necesita legislación adicional, no tiene los mecanismos para atender la situación fronteriza. Y eso es un embuste. En el 2019, el presidente Trump vio un alza en migrantes llegando a la frontera sur y fue creativo y utilizando la ley actual, impuso ciertas medidas como permanecer en México, como el muro, etcétera, que llevaron a que el gobierno consiguiera control operacional de la frontera. O sea que el presidente actual, el presidente Biden, tiene las herramientas para atender la situación de la frontera. La crisis que tenemos se debe a él porque ha abierto las puertas a los inmigrantes. Esa es la realidad. Entonces, claro, lo que hacen es entonces negocian este acuerdo con el senador Langford de Oklahoma, que francamente yo no sé qué estaba pensando, y proponen este acuerdo disque bipartidista, que si tú lo lees, no resuelve nada, porque no reforma el sistema de asilo. Al final deja a la discreción de la administración dejar entrar al país miles de inmigrantes, soltarlos, no detenerlos, soltarlos, e incluso permite que el sistema de asilo, que sea más fácil conseguir el asilo. Y recuérdate que una persona que recibe asilo en 5 años ya puede hacerse ciudadana. O sea que es una propuesta que incluso permitiría a cientos de miles, quizás millones de personas conseguir el asilo. O sea, es lo que le llaman el path to citizenship. El path to citizenship. Que los demócratas siempre dicen, no, aquí no hay un path to citizenship. Pero claro que lo hay. Porque a una persona que le das asilo, al año puede pedir la residencia permanente y después 4 o 5 años ya tiene la residencia permanente. Entonces, de eso se trata. Esto es un esfuerzo burdo por los demócratas influenciados por grupos de izquierda de permitir esta invasión esperando que tenga un saldo político positivo para ellos. Pues que esta gente se haga ciudadana, esperando que voten por el Partido Demócrata. Esa es la realidad. Es duro decirlo, pero es la realidad. Nuevamente, pensemos en los números. Más de 10 millones de personas en 3 años. Mira lo que está pasando en las comunidades. Ellos lo que quieren es que estas personas lleguen y no quieren que estas personas alcancen el sueño americano. Lo que esta gente quiere es que entren estas personas, que terminen recibiendo cupones de alimento y otros tipos de beneficencia social para que se conviertan en lo que se llama en inglés un permanent underclass. Una clase permanente que depende del gobierno y tenerlos como votantes permanentes para las elecciones. De eso se trata. Es cambiar la demografía del país. Mira, y yo estoy abierto a la inmigración, pero tiene que ser legal, tiene que ser ordenada. Lo que está pasando ahora es algo sin precedentes y tiene que cambiar. Por eso, ¿y cuál es la postura de Mike Johnson con todo esto? Mira, Mike Johnson dijo que él no iba a considerar ese proyecto en el Senado. De hecho, el proyecto en el Senado después no consiguió los suficientes votos para ser considerado en el propio Senado, ¿verdad? Pero él dijo que era natimuerto en la Cámara. Lo que él cree es un proyecto más fuerte que reforme verdaderamente el sistema de asilo. O sea, hay que cambiar este término de se le va a dar asilo a personas que sean de grupos especiales. Entonces la administración viene y se inventa que la comunidad LGBT, si eres LGBT, te dejamos entrar porque seguramente te persiguieron en tu país. Eso es un embuste. O sea, aquí estamos hablando y eso lo están haciendo. Eso está... Totalmente. ¿En serio? Totalmente. Están dejando entrar personas, por ejemplo, mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Pues mira, me da pena. O sea, nosotros no podemos recibir a cualquier persona que ha sido víctima de violencia en su país, porque hay una realidad. Hay crimen en los otros países. O sea, que cualquier persona que sea... El asilo no es para el crimen generalizado. O sea, entonces el asilo, por lo general, se da cuando hay guerras o cuando hay una crisis humanitaria terrible, ¿verdad? Correcto. O sea, por ejemplo, danos un ejemplo de un caso típico de asilo. Un caso de asilo, por ejemplo, es, no sé, la minoría musulmana perseguida en China, los llamados Uyghurs,
que están siendo perseguidos por el régimen chino. Obviamente están siendo perseguidos, se les debe dar asilo. Los cubanos inicialmente, por ejemplo, eran refugiados políticos porque estaban estaban siendo perseguidos por razones políticas. Ahora ya no tanto. Los que están entrando en las últimas olas de migración de Cuba son migrantes económicos, pero son personas perseguidas por razones políticas, como dije, los cubanos, los Uyghurs. Piensa en los judíos en su momento. Claro, no teníamos las leyes de asilo que teníamos ahora en ese momento, pero de eso se trata. No se trata de cualquier persona que ha sido perseguida. Mira, me miraron mal porque, qué sé yo, soy zurdo. Tuve un problema ahí en mi casa y arranqué. La violencia generalizada. Tú puedes venir de un país violento donde hay guerra y eso no es razón para pedir asilo tampoco. Mira, Alfonso, tienes que tú ser perseguido por ser quien eres. Tú dijiste ahorita que todo esto es una estrategia demócrata, los liberales, para buscar votos de alguna manera, ¿verdad? Correcto. Tú dices que eventualmente esta cantidad tan grande de personas que ha llegado aquí a los Estados Unidos, estos últimos, dice 10 millones de personas en los últimos 3 años, es un montón de gente. Y obviamente, eventualmente, si se convierten en residentes o ciudadanos, pueden votar. Y hemos visto que en realidad esa postura política en el Partido Demócrata ha cambiado muchísimo a través del tiempo. Mira este video donde aparece tanto el expresidente Clinton como también Joe Biden. Ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it. Should someone who is here without documents, and that is his only offense, should that person be deported? That person should not be the focus of deportation. We should fundamentally change the way we deal with it. We immediately surge to the border. All those people are seeking asylum. They deserve to be heard. That's who we are. We're a nation that says if you want to flee and you're fleeing oppression, you should continues at the southern border. Washington hoping a deal to stem the tide could be close. If that bill were the law today, I'd shut down the border right now and fix it quickly. Ahí viste. Ahí lo que te dije ese último comentario. Si pasan la ley, yo puedo cerrar la frontera. Ya la puedes cerrar ahora. Tú abriste la frontera, entonces inventa esa excusa. Pero es muy interesante porque Bill Clinton pasó en su segundo término una ley que reformó el sistema migratorio para hacer más difícil la inmigración, que gente viniera aquí a establecerse, pero también que tuvieran acceso a beneficios sociales, y fue muy criticado por eso. El problema es que el Partido Demócrata, el tema de que somos un país de inmigrantes, pero que queremos proteger nuestras fronteras y que creemos en la ley y orden, siempre ha sido una postura generalmente compartida por demócratas y republicanos. No es hasta esta administración, porque el mismo Biden creía en la seguridad fronteriza. No es hasta esta administración que dejan sencillamente hacer cumplir las leyes y que dicen vamos a dejar entrar a todo el mundo. Hasta en la administración Obama había un esfuerzo de detención en la frontera, de remover a migrantes. Bueno, tú recordarás cuando Hillary Clinton era senadora por el estado de Nueva York, cuando ella incluso favorecía lo que le llamaban el fencing, que no era necesariamente build the wall de Donald Trump, pero era lo del double fencing. ¿Te acuerdas de aquello? En el proyecto que yo estaba en la administración Bush en ese momento, pasamos ese proyecto en el 2006 que construía 700 millas de doble barrera, ¿verdad? ¿Quiénes votaron por ese proyecto? La senadora Hillary Clinton. Por eso. El senador Joe Biden. Y ahora él llega a la Casa Blanca y dice, ni un pie más de verja. O sea, es una hipocresía total, todo para apaciguar a su base de izquierda que creen en esta teoría de cambio demográfico para tomar control del país. Esa es la realidad. Y realmente, después que él impusiera estas políticas tan claramente de fronteras abiertas, es realmente irónico y nadie se puede comer el cuento de que él ahora quiere cerrar la frontera. Es absurdo. Y por primera vez desde finales del siglo XIX, en la Cámara de Representantes hace un impeachment del secretario de Homeland Security, Mayorkas. No sucedía desde 1876, porque es hora que a nuestros funcionarios del más alto nivel
se les responsabilice por su trabajo. Si él hizo un juramento de cumplir con la Constitución y las leyes de Estados Unidos y no lo hace, pues tiene que ser responsable y tiene que responder al pueblo americano. Bueno, pero mira, Alfonso, estoy aquí leyendo sobre eso que tú estás hablando. Interesante que la campaña política del 2020, uno de los puntos más que le hizo hincapié Joe Biden era sobre el tema de esto de construir la muralla en la frontera, construir el muro en la frontera. Más sin embargo, tú sabes que de política pública ellos supuestamente no iban a continuar con esa construcción, y hace como unos cuantos meses atrás, de momento, hubo como un reversazo, hubo un 180, y Joe Biden dijo, bueno, lo que pasa es que eso era lo que estaba ya previsto. Que por ley tenía que hacerlo. ¡Embuste! Eso es otro embuste. Pero lo hizo porque todos estos expertos y la gente de la patrulla fronteriza le dice, lo necesitamos. Mira, una verja, ¿quién no tiene? Empecemos en Puerto Rico, en las urbanizaciones. ¿Quién no tiene una verja alrededor de su casa? Sí. Eso no quiere decir que tú odias al vecino. Lo que significa que si el vecino quiere usar la piscina, que primero toque la puerta y tú lo dejas entrar, ¿verdad? Pero que tú decidas si la usa o no la usa. Correcto, pero las verjas son sistemas de seguridad básicos. Seguro. En toda la historia. No se trata... Eso lo entiende cualquiera. Sí, pero ellos dicen que se ha convertido en esa narrativa de izquierda, que es un símbolo de odio. Eso es absolutamente absurdo. Mira, durante la administración Trump, en términos de inmigración legal, cada año, durante esos 4 años de Trump, le dimos a 1 millón de personas el green card, la residencia permanente. Durante esos años, le dimos hasta 800,000 personas la ciudadanía. Estados Unidos, durante la administración Trump, contrario a lo que dicen los demócratas, continuó siendo un país que le da la bienvenida al inmigrante legal, y por unos números históricos. 1 millón de personas se les permite quedarse en Estados Unidos y vivir permanentemente. Pero lo que no podemos hacer es permitir que la gente llegue irregularmente, así de pronto. Tienes en un día 300,000 personas, en un mes, 300,000 personas. Eso es una locura. Y mira lo que los están diciendo los alcaldes en las ciudades, el alcalde de Nueva York que... Vamos a eso ahora, porque yo creo que esa es la parte importante. En los estados estamos viendo un choque entre gobernadores y alcaldes de ciudades importantes que son demócratas, pero que están peleando con Joe Biden y su política a nivel de gobierno federal. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Nueva York, Colorado, California, el mismo Texas, que estamos viendo casi un enfrentamiento entre Greg Abbott y que es el gobernador de Texas? Él es republicano, y Joe Biden, pero no solamente con él. Lo hemos visto con Eric Adams, alcalde de Nueva York, lo hemos visto con Jared Polis, que es gobernador de Colorado, y lo hemos visto incluso en otros estados. Bueno, primero es el tema de recursos. O sea, estas personas no es que lleguen y de pronto, vamos a trabajar, estas personas llegan sin nada. Son mayormente inmigrantes pobres, no conocen la cultura, no conocen el sistema. Entonces, al final, el Estado los tiene que mantener. Entonces, ¿dónde los acomodas? En Nueva York están en la calle, gente durmiendo en la calle, haciendo sus necesidades en la calle. Nueva York, que ya tenía problemas de higiene, de limpieza. Entonces, mira lo que pasa con los recursos. En Nueva York tienen que acomodar, ha pasado ya, que tienen que acomodar a estos migrantes en escuelas públicas. ¿Qué hacen con los estudiantes? Los mueven a educación remota por computadora. O sea, tú ves cómo, es un ejemplo claro que demuestra cómo se afectan los propios ciudadanos. Si tú no tienes suficientes recursos para atender tus propios ciudadanos, tus veteranos que están en la calle, gente pobre que necesita comida, entonces ahora viene esta gente y pide recursos. El otro problema es el tema del crimen, y lo vimos en Nueva York estos pasados días. Páralo ahí. Antes que lo describa, vamos a ver este video. Aquí está el video. Les vamos a enseñar, mientras tú y yo estamos hablando, vamos a enseñar el video de lo que las cámaras captaron de un crimen ahí en Nueva York. And we're going to continue to do that. Surveillance video is chilling. An undercover female security guard stops 3 teenage boys who are migrants. 45 caliber gun from a fanny pack and fires a shot at her. The bullet hitting Are they on their way out of state? Tonight, what we're learning about the migrants accused of assaulting members of the NYPD. This issue will destroy New York City. Destroy New York City. We're getting 10,000 migrants a month.
Now we're getting people from all over the globe have made their minds up that they're going to come through the southern part of the border and come into New York City. Fíjate, en Potente. verdad, es impactante, es impactante. Eso no es Trump hablando. ¿Tú te imaginas? Eso es lo que la gente espera de Trump. Trump ya lo anticipaba. Ahora están hablando, un alcalde radical como Adams está hablando de que eso va a destruir Nueva York. Pues ¿sabes qué? Tiene razón. Toda esta gente que ha dicho no, porque mira, tú sabes que yo he trabajado en el tema de migración. Yo creo que hay que darle la bienvenida al inmigrante. He trabajado por una reforma migratoria, pero las circunstancias han cambiado por completo. Y esa gente que dice no, porque hay que ser compasivo. ¿De qué estamos hablando? Esto es una locura y lo estamos viendo en Nueva York. Mira, ese policía que fue agredido por varios eran venezolanos. Lo que sabemos es que están entrando criminales venezolanos de una pandilla venezolana que ahora tenemos inteligencia de que están colaborando, un acuerdo entre la pandilla venezolana, que ni me recuerdo cuál es el nombre, con MS-13, con los Mara Salvatrucha de El Salvador. O sea que alianza estratégica. O sea que es que lo que dije al principio, estos movimientos, obviamente los criminales se aprovechan y entonces con la gente buena, y la mayoría son gente buena, entran muchos criminales y lo estamos viendo y no son uno o dos. O sea, tenemos, mira, y la otra cosa interesante, volviendo a comparar con el ejemplo sirio, tú te recuerdas que parte del problema sirio fue que el propio Vladimir Putin utilizó esa circunstancia para weaponize, para utilizar la migración como una arma en contra de los europeos, porque hizo que cientos de miles de sirios, musulmanes, se fueran a Europa. Aquí lo que está pasando en la región es que las narcodictaduras, como la de Venezuela, como Ortega en Nicaragua, están facilitando la migración de personas indeseables que entren a los Estados Unidos para crear problemas. Esto es los narcotraficantes, las narcodictaduras, los regímenes autocráticos saben que esta es una manera de desestabilizar la región y desestabilizar a los Estados Unidos. Y esto, como te digo, es una red internacional. Estaba leyendo un informe hoy de que Ecuador se está llenando de chinos porque Ecuador no requiere visas de personas chinas. Entonces van a Ecuador y de Ecuador emprenden el viaje a la frontera sur. O sea, esto es un turismo migrante hacia los Estados Unidos. Bueno, esto obviamente es lo que estaba hablando ahora mismo Eric Adams cuando estaba diciendo ahí en esa conferencia de prensa que estaban viniendo de personas de todo el globo, del globo terráqueo, que lo que está pasando en la frontera no es solamente, no es migrantes ni de México, ni El Salvador, Honduras, Guatemala, etcétera, es gente que está llegando a Centroamérica y Sudamérica de otras partes del mundo y que están cruzando la frontera. Pero bueno, y que es un trayecto, que es una red internacional de tráfico, porque como tú, desde África, ¿cómo tú llegas a la frontera sur de Estados Unidos? O sea, tú tienes que saber, me dicen que en Venezuela, incluso en Venezuela ya las agencias de viaje tienen información sobre cómo llegar a la frontera sur. O sea, que le hemos dado negocio a los llamados coyotes, a los que se especializan en criminalmente traficar con personas. O sea, esto es bien peligroso y como dije, el crimen, se ha creado un corredor de terror por todas, desde el paso de Darién entre Colombia y Panamá hasta la frontera sur. Eso verdaderamente es un corredor de crimen. Y entonces uno decirá, no, que es que el cerrar la frontera es absolutamente necesario. Es un debate que tenemos que tener. Y claro, ahora mismo, honestamente, las alternativas, se va a tener que tomar medidas fuertes. El propio presidente Trump ha hablado que de llegar de regreso a la Casa Blanca va definitivamente a desarrollar esfuerzos para deportar a mucha gente. Y algo que en el pasado yo hubiera dicho qué cosa más terrible, pero hemos llegado a una situación que quizás es absolutamente necesaria. Si tú acabas de llegar ilegalmente a los Estados Unidos, no tienes un reclamo legítimo para pedir asilo, no se supone que estés aquí. Mira, oye, Alfonso, ahorita mencionaste brevemente, y ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero mencionaste brevemente el tema del impeachment a Mayorkas. ¿Tú puedes explicarlo en un minuto? Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, se consiguieron los votos. La primera vez no se logró porque realmente 3 republicanos votaron en contra. Y recuérdate que la mayoría ahora la mayoría republicana en la Cámara es mínima, ¿no? Entonces todos los demócratas, ellos pensaban, el speaker pensaba que tenía los votos porque había un congresista que estaba en el hospital
Pues a último momento ese congresista llega sin zapato, en silla de ruedas, con la bata del hospital, lo llevaron a votar al pleno de la Cámara y por eso el primer intento de impeachment se colgó por un voto. Pero la semana pasada regresó Steve Scalise, el número 2 en la Cámara, el majority leader, y eso le dio los votos a los republicanos para por un voto lograr el impeachment. El impeachment es por dos causas, básicamente primero por no cumplir con la ley y segundo por mentirle al Congreso. Porque este hombre, hay que reconocer que esta administración desde el primer día ha ido al Congreso bajo juramento diciendo que la frontera estaba segura, que la frontera estaba bajo control. Y ahora dicen que no, que ellos, que ahora hay una crisis. Pues, ¿qué pasó los últimos 3 años? Estaban entrando y iban al Congreso bajo juramento y mentían. Entonces, eso es mentirle al pueblo americano y esa es la segunda causa. Ok, pero ¿tú crees que prospere o se quedará en la Cámara? No, porque, bueno, el Senado lo tiene que tomar. No sé cómo lo van a disponer. Aún si tienen un juicio político, obviamente no tienen los votos, porque para encontrarlo culpable se necesitan 60 votos, ¿verdad? Que es 2 tercios, creo. 2 tercios, son más de 60. Es más. Pero mira, yo creo que aún es una victoria, porque si se da el juicio político, es una oportunidad para ventilar los crímenes, literalmente, de esta administración de no cumplir con la ley y quiénes son las víctimas. Hablar de todos esos casos, de estos asesinatos, de estos crímenes que han cometido estos inmigrantes, yo creo que es importante. Por eso los demócratas van a tratar de no tener el juicio o moverlo lo más rápido posible para que no se dé este debate, este juicio sobre, porque es de Mallorca, pero realmente es un juicio sobre las políticas migratorias de esta administración. O sea, y al final del día lo que estamos hablando es cómo esto está impactando el tema de lo que es la primaria, tanto en el Partido Republicano como lo que puede ser un posible encuentro o encontronazo entre Donald Trump y Joe Biden. Definitivamente. Bueno, la primaria republicana realmente se ha terminado. O sea, aquellos que todavía piensen que hay una primaria republicana, pues están en yo no sé dónde, ¿verdad? Están perdidos. Nosotros hemos tratado de decirles de aquí que en realidad que Donald Trump tiene el camino casi libre. Y yo creo que después de Carolina del Sur eso va a estar mucho más que evidente. Bueno, mira, yo creo que obviamente Nikki Haley es apoyada por un elemento de la casta dirigente. Yo entiendo que habrá algunos que la apoyen, pero... Está medio Milei, eso de la casta. Pero es que es una buena traducción de establishment. Para decir establishment, pues es la casta dirigente, ¿verdad? Y la verdad es que ya va a perder en su estado. Trump está arriba por 35 puntos, pero bueno, Trump es el candidato. Este tema se ha convertido en el principal tema de la campaña. La postura de presidente Trump es muy clara, ¿verdad? Que es sencillamente volver a imponer estas políticas que van a lograr un control operacional de la frontera, seguir construyendo el sistema de muros, restablecer la política de permanecer en México, volver a negociar los acuerdos con los países de Centroamérica de tercer país seguro, que eso básicamente requería que las personas que iban de camino a Estados Unidos pidan asilo primero. Si realmente lo que están buscando es asilo, que no los persigan, pues que pidan asilo en otros países. Tú no tienes derecho a pedir asilo en el país que tú quieras. O sea, que si pasas por Guatemala, pues pide asilo en Guatemala. Y si no lo has solicitado, pues entonces no puedes pedir asilo en Estados Unidos. Y también políticas para remover personas que acaban de llegar. La administración Biden va a continuar con este desastre. Este es el principal tema. En las encuestas, en todas las encuestas, la mayoría de los americanos piensan, incluyendo los hispanos, que el presidente no ha manejado bien el tema de inmigración. Bueno, aunque hay que reconocer que en todas las encuestas, sobre todos los temas, la mayoría de los americanos piensan que esta administración es un desastre. O sea que inmigración es uno más, pero ciertamente es el tema más importante. Por lo tanto, Biden está bien mal parado y a eso se debe esta movida de último momento para tratar de proyectarse como un líder fuerte en inmigración, cuando sabemos que realmente fue él que creó el problema. Alfonso, te agradezco un montón que hayas sacado tu tiempo para estar con nosotros aquí en el programa de nosotros. Nosotros vamos a seguir hablando sobre este tema, te vamos a seguir importunando para que descubras con la verdad y con la información la siniestra, la mano esta oscura que se mueve detrás de todas estas políticas públicas que al final del día tienen intenciones ulteriores para adelantar ciertas causas. Y yo creo que esto es importante. El tema migratorio es un tema sumamente interesante que, de nuevo, lo dije al principio, lo repito ahora, no siempre se discute, no se discute la profundidad de lo que aquí lo vamos a estar discutiendo. Nosotros le exhortamos a que si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase para que siga adentrándose en lo que es
temas que no se discuten todos los días en Puerto Rico, no están necesariamente en todos los espacios, pero aquí van a ser el centro de la información que vamos a estar discutiendo. A todos, gracias por estar aquí con nosotros hoy.